Buenas noches, yo soy Daniel Castro. Yo les voy a explicar este informe de una caracterización de un potenciómetro de un K. Primero que todo, se inició realizando unas tomas de la resistencia respecto a un ángulo de giro. Estas tomas se hicieron 5 veces con respecto a estos ángulos y con ellos se sacó un promedio para sacar como un comportamiento total. Esto se hizo con el potenciómetro en subida y en bajada, respectivamente. Posterior a esto, se obtuvo el error absoluto desde dichas tomas y a su vez estos gráficos que nos muestran que la posibilidad de error es muy reducida, a excepción de este punto principalmente que corresponde a menos 102. De igual forma, con el porcentaje, el error absoluto, perdón, de bajada y su respectivo gráfico. En estos dos gráficos, yo puedo considerar mi potenciómetro se encuentra en buen estado, ya que, por ejemplo, en este gráfico que es los datos de subida y bajada respecto al ángulo, los datos son muy similares entre ellos. Sí, la fluctuación es muy baja, a excepción de la toma de la subida número 2, que sí dio de una forma atípica. Y este corresponde a la media de subida y bajada con respecto al ángulo. ¿Sí? En las primeras tablas que les mostré, la última columna corresponde al promedio, a la media. Y este es en subida y en bajada, respectivamente. Con las columnas de promedio y los ángulos de subida y bajada, junto con la función polyfit, obtuve la ecuación de subida y de bajada, que corresponde a estas dos. Con estas dos ecuaciones, tanto de subida y bajada, con estos ángulos, reemplazándolos en la función, obtuve la resistencia de dicho ángulo en ese momento. Con esto obtuve un promedio. Luego, para sacar el voltaje, usé, teniendo en cuenta que un potenciómetro se comporta como un divisor de voltaje, usando esta función que corresponde a R2 sobre R1 más R2 que corresponde a la resistencia total, por el voltaje de entrada obtuve el voltaje que corresponde a dicha resistencia en ese momento con respecto a este ángulo. Aquí estaría el gráfico que corresponde a dicha tabla. Con esta tabla, con el voltaje que se obtuvo y los ángulos que usé, paso a nuevamente usar la función polyfit en MATLAB para encontrar la ecuación que me demuestra el comportamiento del potenciómetro tanto en subida como bajada, que corresponde a esta de aquí. Después de esto, pasé a analizar la zona muerta del potenciómetro de cada ángulo, que se dice que es la zona donde no hay un cambio como contundente, como muy fuerte en su resistencia. Y las conclusiones. En esta segunda parte les voy a explicar cómo viene distribuido el diagrama de bloques. Primero, pues este bloque lee el valor analógico que entrega el Arduino y me lo entrega a través de el puerto A0. Por aquí hice una relación entre el máximo de la resistencia del potenciómetro y el máximo voltaje que entrega el Arduino y lo multiplico por el valor del voltaje analógico que me entrega el Arduino para que me lo muestre por este. Se me olvidó el nombre de ese bloque. Me lo muestra a través de este bloque que corresponde a este tanque. Por este lado, el dato es convertido para que me lo muestre a través de este reloj, que me olvidó también el nombre. Finalmente no pude ajustar para que me entregara los valores en decimales, entonces solamente me entregan enteros como el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Luego, por este lado,
entra el valor analógico del voltaje, y en este que se llama eh, el módulo de fórmula, eh, pues con la fórmula que me dio anteriormente en el Polyfit de tanto subida como bajada, él reemplaza los valores y me entrega en este el ángulo. Bueno, ahora les voy a dar la demostración de un ejercicio. Digamos, si colocamos el potenciómetro a los 100 grados, según el informe nos dice que tendríamos una resistencia de 381 ohmios. Entonces, si colocamos eh, el potenciómetro cercano a los 181 ohmios, nos dará un poco más de 200 grados. Entonces, pues se podría considerar que, que ahí aplica la zona muerta, que en mi caso, según el informe, es de 2 grados. Entonces podemos decir que ahí entra la zona muerta y como el margen de error que aplican en ese caso. En esta tercera parte les mostraré el funcionamiento en físico del potenciómetro respecto a LATBIO. Entonces iniciamos en subida. Y entonces ahí encontramos los 270. Junto con el máximo de resistencia y de voltaje. Digamos, si me piden, digamos, 90. Correspondiendo a los 90. Y, y quedaríamos con una resistencia de 343, que en el informe, bueno, subámoslo a 100. Subámoslo a 100 para empezar junto con el informe.